Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de agosto del 2021. No te lo pierdas. Bueno, en el mes de agosto siguió lloviendo como en casi todo el verano, así que a las plantas les vino bien tener un poco de agua, pero a otras no les vino tan bien. Así que vamos a ir viendo paso a paso cómo están las plantas hoy. Empezamos como siempre con el arce japonés, que como verán tiene algunas ramitas que están un poco secas. Ahí lo verán un poquito también hacia adentro. Faltó un poco de agua y lo afectó bastante al arce, pero acá lo tenemos y va a sobrevivir obviamente, así que a no desesperar. Recién de a poquito están cambiando de color las hojitas y ya por ahí el mes que viene, en el mes de septiembre, empezamos a ver cómo va virando de color. Como viró también de color esta hortensia que está gigante. Ven que se le fue un poco el fucsia que tenía súper fuerte en el mes de julio y está ahora súper bien y sanita. Estamos manejando un poquito el pH para que esté bien colorida y a gusto. Y el jaliboro también lo tenemos acá, súper podadito, sin flores, nada por ahora, porque va a florecer más para el invierno. Acá abajo tengo varios proyectos que están saliendo de a poquito. Ahí tenemos unas lilas que esperemos que salgan. Estamos experimentando con varias de otras especies que me gustan, que están por acá por el barrio. Algunas prendieron mejor que otras, como ven ahí. Y tenemos un montón también de palmeritas acá y acá, que vamos a ir monitoreando a ver cómo van creciendo y cuáles arrancan. Acá tenemos al Rusticina, que está súper bien en ese rincón. Ya van a ver más adelante cómo empieza a cambiar de colores, como ese rojo fuego que tienen ahí, más para el otoño. Y acá movimos un poco de lugar algunas plantas. Pasamos para este lado la fotinia, y ahí la tienen súper bien, y también limpiamos un poco todas las enredaderas y todo lo que tenía. También cambiamos de lugar para este lado. Quedó más escondidita la hortensia, que como se acuerdan del mes pasado la podé bastante por el tema del granizo, y creo que va a dar flores de vuelta antes de que llegue el invierno, así que vamos a ir monitoreando cómo viene también con el tema del pH y todo. Movimos para este lado al Nerium oleander, el laurel de hoja, que fíjense que está de a poquito floreciendo, así que vamos a ir viendo cómo se va dando, y también le limpiamos un montón la maceta como estaba. Las que estuvieron bastante afectadas, lamentablemente, me parece que el invierno les pegó muy duro a las frambuesas. No sé si alguna se va a recuperar, lo iremos viendo, pero la que prendió y está divina y está sacando un montón de hijos es la mora, como ven ahí, que está creciendo súper bien. Y tengo varias moras, de hecho, que han salido de las mismas que se caen, van prendiendo. Esta está más o menos, hay que ir viendo también cómo le va dando en primavera, en otoño. La de Dalera no creo que ya dé más para este año, pero quedará para el año que viene. Como les dije, acá tengo otra de las frambuesas que estuvo severamente afectada, y fíjense que no dio finalmente nada, pobre.
Así que vamos a ver si se recupera. El que creció súper bien fue el lupín. Y vamos a ir viendo cómo crece, y ahí está con unas fisalis medio escondidita. Acá está lleno de fisalis, como ven. Fíjense las linternas chinas en distintos estadios. Está súper bien. Y la que está increíble también, que sigue floreciendo sin parar, es la mora negra, que comí un montón de moras, como ven ahí, riquísimas. La mora fue una de las que sobrevivió bien el invierno. Allá tienen otras fisalis. Acá tengo al inesperado Rustifina, que salió de la nada. Este otro arbolito que me encanta, que está creciendo ahí súper bien. Y acá hicimos también algunos cambios de lugar de maceta. Acá está otro lupín que planté de semilla. Acá acomodamos, si podamos, bien la rosa. Una de las rosas amarillas que tengo. Acá estas macetas floridas están con distintos estadios de maduración, pero se mantienen bastante bien porque no para de llover. Y a estas ahora van a ver adentro del invernadero cómo han crecido de manera espectacular. Fíjense, el Impatiens benjamina está impresionante. Fíjense qué grande, miren estas también. Está divina. Y acá de otro color, tenemos de varios colores, mientras hay alguna hormiguita ahí buscando alimento. Los que también están ya súper bien y grandes son los pimientos. Hay una mezcla de pimientos comunes y pimientos del padrón. Ahí tenemos las florcitas, así que espero que en septiembre poder comer y cosechar algunos pimientos. Acá hubo varios cambios de distintas cositas. Cambié de lugar la que estaba bichada acá la planta, que ahora se las muestro extra afuera, pero acá dejé la euquera, que está bastante bien. A ver cómo pasa el invierno. Acá también limpiamos donde estaba el jazmín. El jazmín sigue creciendo bien. Todavía no está en su apogeo, pero esperemos que lo esté pronto. Y acá tenemos a los limoneros, que están, fíjense cómo están súper lindos. Están un poquito abichaditos, pero ya están en tratamiento, así que esperemos que se mejoren y se recuperen pronto. Seguimos por acá con la otra, esta torre maceta de las flores, que también está muy bien y ha pasado todo el verano con semejante lluvia. Al final se beneficiaron algunas y se perjudicaron otras. La que está un poquito ahí queriendo, pobre, es el arándano, que hay que corregir el pH, hay que hacerle ahí como un poco de fertilizante, vamos a ver si agarra. La otra rosa está acá, también podadita, de un montón de rosas amarillas. Este era el que les dije que estaba dentro del invernadero y se ve que no le gustó demasiado estar adentro, así que volvió a la parte de afuera y vamos a ir viendo cómo se mejora. Acá tenemos a una de las rositas que ya habían dado, y ya ven que algunas de las florcitas ya están cayendo. Acá creció una dedalera, de las tantas que hay en la terraza, cayó alguna semilla y le gustó donde estaba el rosal, que fíjense está dando otra vez, por segunda vez este año.
también está súper sanito, tiene alguna que otra hojita amarilla, pero también está en tratamiento, así que esperemos que siga dando. Miren cómo llegó ya al techo. Acá tenemos, ¿se acuerdan donde estaban originalmente las mandevilas que se murieron todas? Fíjense como de la vid que había salido solita, fíjense cómo ya llegó hasta arriba, impresionante lo que cambió en un mes. Y hay también algunas palmeritas acá que vamos a ver si agarran. El que está súper contento de vuelta a este lugar para mí era más que nada la maceta, el arce japonés, que siempre me gustan que tienen estos bordecitos tipo rosados, fucsias, están buenísimos. Así que lo dejaremos acá, que está un poquito más protegido. Acá estaba el platicodón, que dio unas flores violetas espectaculares. Se las corté el otro día y está con una campánula que también ha sobrevivido y seguirá ahí. A ver. La que se invadió un montón y que está gigante es esta budeya, arbusto de las mariposas. Mientras ven a la abejita ahí alimentándose, está súper bien. Y también una de las wisterias de las glicenas. Fíjense cómo ya vamos poniendo cada vez en más de las guías que tengo arriba del techo. Y la que está impresionante y ha crecido súper bien es una de las enredaderas que tengo. Fíjense cómo ya fue casi cubriendo todo eso. Llegó súper bien arriba y la vamos a seguir tirando para todos lados porque crece súper rápido. Y ya fíjense que dio también algunos frutitos. Abajo está la clematis, pero casi ya ni se ve debajo de esta selva. No creo que vuelva a dar flores este año. Veremos para el año que viene. Y ahí tengo un montón de geranios que probablemente los vaya a cambiar de lugar porque si no estas macetas están súper cargadas. La que está ahí sigue creciendo súper bien, le encanta esta maceta, es la Vinca Minor, que sigue dando y dando florcitas. Espectacular. Y la vid que tengo acá, que fíjense que ha dado algunas uvitas, como ven ahí. Y aquí. Y en la de al lado tenemos a un Rusticina que lo uso más que nada de soporte para la clematis esta violeta que me encanta. Y fíjense que ahí justo se abrió una de las flores. Y hay algún que otro pimpollo por ahí también, miren, ahí arriba. Ahí, esos dos. Bueno, al lado tengo unas budeyas, unas violetas y unas blancas, que también han dado un montón y están súper lindas, con una Vinca Minor chiquita. Y acá la rosa trepadora que volvió, le dimos una podada importante para que saque más ramas nuevas, como ven esas floridas rojas, y ya empiezan a salir de vuelta pimpollo. Así que tendremos bastantes rosas, espero, para el episodio de septiembre. Seguimos con esta, que tiene una mezcla de distintas flores, de calibrachoa.
ametistas que nunca me acuerdo cómo se llaman, que están divinas. Y la otra grande, alta, la campánula blanca, es de tiempo corto, así que ya la cortamos y sacamos semillas. Acá tenemos al hibiscus, que está junto con una lavanda y estas tipo conejitos que crecen por todos lados acá. Y el hibiscus sigue dando bastante bien, pero las flores obviamente son de un día. La que está genial como siempre es esta enredadera, y la glicina va tirando guías y más guías, y la seguimos acomodando. Acá tenemos a la lavanda, que también la podamos para que fuerce y dé todos nuevos brotes, que está buenísimo. Y también hicimos un poco de cambios con la uva espina, la grosella espinosa. Estaba, fíjense, llena de enredadera, y pusimos más vale la enredadera en otra maceta afuera para que se vaya acomodando acá en el borde, en el balcón. Vamos a ver si prende y si sigue. Los bobos, los siempre verdes, están también algunos mejores que otros. Ven que tienen como distintas tonalidades de verde. Algunos estaban un poquito abichados, así que estuvimos cuidándolos para que se recuperen. Ven que algunos están más lindos que otros, más abichados que otros. Y acá que tenemos, acá tenemos al pinito, que está súper bien como siempre. La peonia, que este año, bien gracias, quiso dar una flor, pero finalmente nunca la dio, ni se abrió. Ahí tengo un montón de proyectos distintos, también con enredaderas. Ven ahí, con enredaderas para que se vayan agarrando al balcón. Acá tenemos al almendro, está como siempre gigante. El lupín, que volvió a dar, ahora ya casi que se secó la segunda tanda. Ahí tengo una variedad de cosas, entre otras otra zarzamora que salió silvestre de acá, de una de las que se cayeron. Acá limpiamos otra vez y quedaron estos geranios tipo silvestres y el delphinium, que tendrá que volver a salir. El limonero, como les conté la otra vez, está creciendo súper bien. Ahí lo ven hacia atrás. Ya va llegando, miren, hasta ahí abajo. Y el otro arce está súper lindo acá. Parecen del mismo color, pero después en otoño son de un color ligeramente distinto. Así que ya van a ver la diferencia más adelante. Acá tenemos a la fucsia, de estos dos colores que están súper lindos. Y a una que salió inesperada, de las santedesquias. Así que vamos a ver si llega a dar, aunque estamos un poco tarde en la temporada. Y por último, el jalíboro, que también está súper bien acá en la esquina. Eso fue todo por el episodio de agosto.
Hoy por suerte no llovió, pero como les conté la otra vez, el verano en Suiza fue súper lluvioso. Y vemos ahí pasar un velerito por el lago de Zurich. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde recorrimos la terraza en el mes de agosto del 2021, aquí en Zurich, frente al lago de Zurich en Talwil. Vamos a seguir viendo cómo evolucionan las plantas a lo largo de cada mes. Viste que hay algunos experimentos, hay nuevas especies que plantamos de gajo, de semilla, así que vamos a ir siguiéndolas paso a paso en lo que pasa en los próximos meses. No te podés perder lo que viene por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. Pero ¿cómo? ¿Todavía no te suscribiste a Travel and Gardening? ¿Qué estás esperando? Apretá el botoncito de las suscripciones y de las notificaciones y nos vemos por aquí, por este canal. Hasta la próxima.